Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de otras leyes como la Ley General de la Salud. Para platicar más del tema, invité a Educarte con Telma y Vane, que son especialistas en desarrollo de competencias para la prevención del ASI. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abriendo Camino con la mamá de Majo. El día de hoy me acompañan nuevamente Vane y Telma. Bienvenidas. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece sumamente importante porque muchas veces no sabemos, es mucha a lo mejor la desinformación, pero recordar que todos los seres humanos tenemos garantías, incluso las personas con alguna condición de vida. Entonces están aquí Educarte con Telma y Vane, que nos van a platicar más sobre este tema. Entonces me gustaría iniciar preguntando quién es Vane y Telma. Entonces, platícanos. Vane, inicia tú, por favor. Recuérdame quién es Vane, por favor. Con mucho gusto. Soy Vanessa Esparza, soy psicóloga, psicoterapeuta y bueno, no ejercí, pero también soy politóloga. Estudié estudios políticos y de gobierno, así que eso de los derechos me gusta. Genial, genial. Entonces sí, y además eres mamá de un niño neurodivergente. Orgullosamente, soy mamá de un niño autista. Perfecto. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Telma, recuérdanos, ¿quién es Telma? Bueno, yo soy también psicóloga, tengo una maestría en educación de la sexualidad humana. Sí. Y también me dedico a la terapia y bueno, empezamos este proyecto junto con Vane porque nos conocimos precisamente criando a nuestros hijos. Tengo una niña de 4 años, entonces esto nos ha permitido como acompañar desde la experiencia propia, ¿no? Maravilloso. Y ahora sí que te pones en el lugar de todo lo que tienes que prevenir, ¿no? Tienes que prevenir, tienes que blindar a tus hijos, tienes que informar, y por eso me gusta mucho la cuenta de Vane y Telma, porque precisamente nos dan la información ya desmenuzada, nos dan mucha información, por lo menos a mí me dan muchas herramientas. Ya me tocó tomar un taller importantísimo y súper padre, que es la prevención del ASI para personas no hablantes, o TEA en específico. Yo les recomiendo mucho que revisen el contenido y que si hay otra fecha nueva que vayan a abrir de taller, que la tengan súper presente. Y bueno, metiéndonos en este tema, las garantías de una persona con alguna condición de vida son diferentes a otra persona sin alguna, a lo mejor, discapacidad. Digamos que los derechos lo que tratan es de cuidar que la persona se desarrolle plenamente. Aquí la diferencia sería en que precisamente se revisen las condiciones específicas que requieren a cada condición. Ya. Si estamos hablando de escalones y a lo mejor neurológicamente o en cuanto a funcionalidad, estás en el +2 y tú te encuentras en el primer escalón, pues los derechos para personas con discapacidad buscan acortar esa diferencia, que empieces del mismo escalón. Entiendo. Entonces, digamos que no es que sean diferentes, sino que más bien intentan regular que estén, digamos, como al nivel de los demás, ¿no? Y me gustaría también recordar esta parte de la cuestión de la discapacidad. No es que sea una persona con una situación difícil de afrontar, sino más bien es esta barrera que pone la sociedad, ¿no? Que impide que a lo mejor podamos, por ejemplo, ponían un ejemplo muy, muy básico, el de, bueno, si estoy en silla de ruedas, yo puedo desplazarme. Eso no me impide desplazarme, pero ¿qué tal si encuentro un escalón y no hay rampa? Entonces ahí está la primera barrera, ¿no? Entonces lo mismo que sucede, y quiero entender, con las garantías de una persona con discapacidad. O sea, es tratar de encontrar como este nivel para poder realizar todas las actividades sin ningún problema, ¿no? Por supuesto, así es. Entonces, bueno, los derechos varían dependiendo entonces la condición de vida de la persona, ¿o no varían? No, los derechos son universales y son aplicables para todas las personas independientemente de su edad, género, orientación, etcétera, y incluida obviamente la condición.
Recordemos que desde nuestra Constitución está establecido el derecho, o muchos derechos, está sustentado, y bueno, a la par pues están los derechos humanos, y esas son la base principal de donde surgen los derechos sexuales, en este caso, para las personas con alguna discapacidad. Perfecto, y la verdad es que esto es importantísimo, los derechos son universales. Son universales. O sea, son de todos para todos, igual y por igual. Aquí es donde hay diferentes, a lo mejor, variaciones para intentar regular de que todos entren a la par, ¿no? Claro, pero si hablamos de cuándo surgen los derechos humanos, fue después de la guerra. Entonces, por ahí del 45, pues empiezan. Pero es reconocido como titular de derecho una persona con discapacidad hasta 1970. Ok. Pasó bastante tiempo, porque quedaron muchas secuelas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezaron como a revisar que pues había muchas personas. Se identificó. Entonces se vio la necesidad, pero en un inicio era más bien como en tema asistencial, ¿no? Pero este reconocimiento como persona titular que tiene el derecho de acceso a una vida plena no ha sido reconocido a la par que con las otras personas. Entiendo. Sí, eso fue en 1970, así como, surgió esto, ¿no? Y de ahí se ha estado buscando a través pues, del activismo de las mismas personas y supongo también familiares, claro, porque son los que viven directamente las fallas del sistema. Por supuesto. Sí, también bien dicen, ¿no? También pues los que vayan a luchar por algún cambio en alguna garantía o algún derecho, pues que sea, por ejemplo, si hablamos de autistas, que sea con autistas y no sin ellos, ¿no? Para tener su opinión totalmente. Sí, porque si no se cae en este asistencialismo, ¿no? Como en esta, de buen corazón yo pienso, y no necesariamente responde directamente a las necesidades que tienen las personas titulares de esos derechos. Por supuesto. Y ahorita que Telma nos comenta, ¿qué son los derechos sexuales para adolescentes y adultos? Porque me parece que es... Híjole, creo que es un tema muy difícil, o sea, si de por sí los derechos hay que batallar por ellos, de alguna forma. Ahora hablemos de sexuales, o sea, derechos sexuales, creo que todavía es muchísimo más complejo de abrir como en tema, ¿no? En conversación, en circunstancia. Entonces, ¿qué son los derechos sexuales para adolescentes y adultos? De manera general, pues son esas libertades que nos permiten el ejercicio pleno y libre de nuestra sexualidad. Okay. Cosa que, volvamos a lo mismo, pues hay un desconocimiento por la educación y por tantos mitos que hay, ¿no? Entonces, realmente es muy poca la población que conoce que hay una cartilla de derechos sexuales. Entonces, cuando hay un desconocimiento, pues no se aplica, ¿no? No se vive o no se pide o se exige el cumplimiento de los mismos. Por supuesto, y estamos hablando que con y sin discapacidad hay derechos, o sea, cada quien tenemos nuestros derechos sexuales y eso no importa si tenemos cierta condición de vida o no la tenemos, está igual, va universal, a la par. Pero el aspecto cultural es muy, muy importante, lo que mencionaba Telma. Cuando estaba preparándome para el podcast, dije, se me figura como esa póliza de un electrodoméstico, ¿no? Se te descompone y si no se te ocurre pensar que tienes una póliza y que eso te puede cubrir y te reemplazan el aparato, pues poco importa que exista la póliza y que la empresa la extienda. Claro. Si no la conoces, si no sabes cómo hacerla válida. Entonces los derechos se hacen valer. Porque Exacto. Si no, solamente constituyen pues un documento, una cartilla que está ahí, pero si la población no tiene acceso a ella, no la lee, no la conoce, no la sabe aplicar, se queda en las mismas. Por supuesto, y muchas veces reclamamos muchas cosas sin saber, ¿no? De información o de lo que sea, y bueno, si nos vamos un poquito a revisar estas cartillas, de donde viene todo ahí documentado de tus derechos o los derechos de los niños, de los derechos de adolescentes y todo, pues nos podemos dar cuenta que ahí está todo, o sea que no hay nada que esconder y nada que reclamar si está todo listo y libre, ¿no? Finalmente, entonces, ¿qué dice la cartilla de derechos sexuales?
y derechos reproductivos, porque esto es un tema también muy importante, sobre todo cuando hay una condición de vida. Pues primero romper el mito. Para poder tener acceso a estos derechos como familiares necesitamos romper el mito de que son angelitos, de que no tienen una sexualidad, de que no van a sentir deseo, porque si no rompemos eso, difícilmente podemos hacer cumplir estas garantías, porque una de ellas es tener información científica disponible de acuerdo, que ahí es donde hay que quitar la barrera, disponible de acuerdo a estas necesidades muy específicas, a estas adaptaciones razonables o curriculares para que pueda llegar y ser comprensible el conocimiento. Pero si la principal barrera somos nosotros, de no le veo la importancia, no veo la necesidad, pues porque está así, o sea, así como, ¿no? Claro. O sea, tendríamos que cuestionarnos nuestra propia capacitismo, nuestra discriminación acerca de pues, condiciones de movilidad distintas o procesamiento de información diferente para entender que eso no es una limitante para poder vivir una vida sexual plena y satisfactoria, responsable. Qué importante esto que dices y voy a hacer hincapié porque cuántas veces infantilizamos a personas con alguna condición de vida, o sea, que ya son adultos o adolescentes mayores que uno sigue infantilizándolos, ¿no? De alguna manera, no, es que él no entiende, es que él no va a llegar a tener esa situación, él no va a querer. Wow, perdóname, pero existe aquí sus derechos y su derecho es que se le hable de sexualidad y que finalmente conozca qué puede hacer y qué no puede hacer, qué está bien sobre todo y qué no está bien para él, porque bueno, algo que yo aprendí muchísimo en el taller es esta parte de cómo se sientan, de que se sientan seguros y de que en su momento puedan decir esto no me gusta. Claro, que tomen decisiones. Que tomen estas decisiones que son sumamente importantes, pero ¿cómo las van a tomar si no cuentan con esta información? Es que infantilizarlos es una forma de control. Ya. Sí, porque me resulta más fácil ejercer control sobre un menor porque tengo esta noción autoritaria de ejercer el control, la disciplina, la educación, ¿no? Porque vas a hacer lo que yo te diga o no vas a hacer algo que me incomode. Y entonces en temas de sexualidad, pues claro, muchas familias preferirán que eso nunca llegue, así, eso nunca llegue. O no está listo. Que no está listo, hay muchos peligros, que sí los hay, pero precisamente por eso se brinda la educación en edades tempranas. Claro, el clásico de que es que todavía le gustan los juguetes, ¿por qué le voy a quitar esa parte? ¿No? Y que incluso pasa con la población general, ¿no? Porque hay mucho miedo de papás de que se les informe de contenidos sexuales y lo vemos con los alborotos al inicio del ciclo escolar, ¿no? Porque asumen y su creencia es que si les muestras contenido los va a motivar cuando la realidad es que la curiosidad está latente, ya están motivados desde pequeñitos, ¿no? Claro. Hemos comentado que esta curiosidad y este contacto con su propio cuerpo y de tocamientos en zonas genitales inicia desde los 3 años, cuando ya tienen mayor control. ¿Por qué? Porque desde nacimiento, pues la zona ya viene equipada con esas zonas altamente sensibles, entonces no es algo nuevo para los pequeños, ¿no? Claro, es algo que finalmente se va a dar de manera natural. Claro. Es evidencia de salud, de desarrollo saludable, en pocas palabras. Exacto. Pero el sesgo que como nos han enseñado a percibir la sexualidad como algo a través del miedo, a través de la culpa, como una amenaza. Claro. Entonces por eso es que muchas personas no logran sortear esto, ¿no? Y los temores, estas interpretaciones erróneas como la que mencionaba Telma, ¿no? No es que no hay que hipersexualizarlo, o sea, eso no es hipersexualidad. Claro, y hay formas evidentemente que sí, que a lo mejor inconscientemente no nos damos cuenta. ¿Cómo? Escuchando contenido que no es para niños. Eso sí, ojo, porque eso sí lo llegamos a hacer y eso decimos, ay, no se da cuenta de lo que dice. Por supuesto que sí. Y no lo identifican, como una conducta de hipersexualización, ni tampoco el vestirlos, el aplaudirles cuando se ven o actúan como adultos. Entonces, o la clásica pregunta, ¿ya tienes novia? O sea, de 5 años. O sea, démonos cuenta que esto sí es hipersexualizar eso sí a un menor.
O sea, el contenido, escenas a lo mejor en una serie o televisión que dijeras, ahí no sale nada, no están haciendo nada, cuando nosotros minimizamos ese riesgo, cuando realmente ahí está el riesgo, a que si nosotros nos adelantamos y damos información congruente, pertinente y exacta de lo que va a pasar con su cuerpo, nada más. ¿No? Sobre todo recordemos que ahorita, desde muy temprana edad, muchos papás les sueltan los dispositivos electrónicos a los pequeños. Y si yo, papá, no tengo las herramientas para poner bloqueos, ¿sí? Eso es una, digo ya, además no me garantiza, no me garantiza que a lo mejor mi hijo no acceda a este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque recordemos que no es uno, convive en sociedad y a lo mejor yo le pongo los bloqueos, pero el amiguito no los tiene. Entonces, cuando accedan a un contenido por alguna situación, pues se comparte, genera curiosidad. Claro. Entonces, el tema está latente, sobre todo. Por supuesto, y también pasa mucho que cuando tienen hermanos mayores, Eso te va a decir. Llegan con más información. Y no en muchos años, 2 años. Nos pasó, ¿verdad? En un caso que atendimos, el pequeño de 8, una reunión con los amigos del hermano de 10 años. Claro. O sea, ahí uno llevó el iPad, contenido para adultos, y los de 10 años sin problema. El que empezó a presentar la conducta disruptiva en la escuela fue el de 8. Claro, claro. Y ahí, bueno, ¿qué? O sea, claro, pues estaba en convivencia con el hermano y los amigos. Por supuesto. No, y que esto sea un llamado importante a las familias o cuidadores de que pues ahora sí que tenemos que estar todavía más al pendiente de nuestros niños, del contenido que ven y que tengan esta apertura de que pregunten, sobre todo porque se van a llegar a topar con el contenido en algún momento, a lo mejor, y que tengan esta apertura para llegar y preguntar, mamá, papá, abuelita, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y sobre todo, como papás, estar preparados para saber cómo contestar, ¿no? Y desde edades tempranas, porque la típica de, pero es que ¿a qué edad? O sea, son seres sexuales desde el nacimiento, ¿no? Y van a tener curiosidad y precisamente la pauta sí la va a marcar el niño. Hay guías, o sea, nosotros en Educarte no estamos descubriendo el hilo negro. Claro. O sea, la información ahí está, lo que hacemos es organizarla, presentarla de una forma accesible, dar material didáctico para que sea presentada de forma adecuada y romper como esta barrera, porque el niño no tiene miedo, los que tienen miedo son los papás. Exactamente. Entonces, los que tienen toda, así como no me acuerdo cuál era, bueno, han presentado muchos en comedia, de que se asustan, ¿no? De los comentarios que dice el personaje, cuando en realidad toda la interpretación sesgada es del adulto. Claro. Entonces el niño va a actuar de manera natural y todo lo que pregunte va a ser desde esta curiosidad por conocer el mundo en el que vive. Entonces nosotros en Educarte hacemos esta información, retomándolo en lo que tiene que ver con derechos para personas con discapacidad, tenemos material con pictogramas para este programa que es específico para enfoque en autismo, para que esa información sea entregada en términos asequibles para el menor. Exacto, exactamente. Y ese material que hacen, justo le estaba preguntando yo a Vane, que se me ha pasado que a lo mejor nos brindaran más, aquí que nos enseñaran físicamente el material que hacen, porque me parece maravilloso. Si no, de todas formas, aquí les vamos a poner una fotografía y la información de cómo conseguirlo, porque como que era lo que decíamos, baja esta ansiedad que nos da a los papás a lo mejor de hablar de temas sexuales, y nos ayuda que a través del juego podamos dar la información correcta del tema sexual, ¿no? De sexualidad en específico. Ahora díganme una cosa, ¿existe un marco legal y jurídico de derechos sexuales? Sí, claro que sí, hay todo, decimos al inicio, todo un antecedente, un precedente de convenciones y de derechos, de leyes, etcétera, que apoya, o que mejor dicho valida, ¿no? Decíamos que está la Constitución mexicana, aquí en nuestro país, ¿no? Que si bien pues se va adaptando conforme a las necesidades, algunos de los derechos, y que junto con esta pues se van sumando nuevas disposiciones y legislaciones también. Recordemos que, por ejemplo, todas las leyes aquí en México parten de la Constitución. Sí. Pero luego, por ejemplo, hay
leyes generales a nivel nacional y las estatales. Entonces, cada estado va haciendo las adecuaciones pertinentes para el ejercicio de las diversas necesidades que pueda haber, ¿no? Entonces, obviamente, organismos internacionales, por ejemplo, como la ONU, que trabaja mucho esta parte de derechos y actualización de necesidades, sí. Obviamente, pues se van, como países también nos integramos a este apoyo para también readaptar las leyes en cada país, ¿no? Y hacer los ajustes necesarios, ¿sí? Por eso es que decía Vane, bueno, si a partir de la guerra surgen los derechos humanos en general, pues se van aterrizando de forma particular en cada país. Claro. Compatibles pues a las leyes, al contexto en particular, ¿no? Por Entonces, supuesto. obviamente los derechos sexuales también surgen, y fíjate, la cartilla surge a la par derechos general para la población general, para discapacitados, surgen el mismo año. Okay. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ya estaba establecida esa necesidad de atender a esta población en particular, y son prácticamente iguales, no está en la redacción tal cual, pero en contenido es el mismo, porque es importante que tengan información, que los medios estén accesibles, obviamente si hablamos de personas con discapacidad, a las diversas necesidades, y que bueno, cuando hablamos de discapacidad pues hablamos una gran cantidad de gama de necesidades, y hay mucho trabajo porque para poder aplicarlas, eso sí es un reto. Sí, justo era lo que iba a mencionar. Creo que todavía hay muchos huecos donde no hemos encontrado a lo mejor realmente que estos derechos funcionen al 100%. Sobre todo que vaya ampliándose esta mirada integral, porque ciertamente en la revisión está en función de reproducción, de género, y pues también de erotismo. Y ya le falta pues como incluir este tema de la vinculación afectiva, pero se va trabajando. En España, que es un país de que nosotros observamos mucho, porque también sabes, en autismo también llevan mucho avance, allá la profesionalización de un asistente sexual ya está constituido como parte de esta lucha por los derechos, porque precisamente a diferencia de un trabajador sexual, el asistente tiene una función de posibilitar que la persona que no puede tener acceso a su propio cuerpo reciba esta extensión de apoyo. Entiendo. Claro, y esto no es como porque a lo mejor muchas personas dirán, ay no, eso ya está totalmente sí, claro, fuera, ya se están alocando, ya ¿verdad? se están alocando, exacto. Pero habría que preguntarle a la persona que vive con esa condición de vida si no sería realmente bueno, ¿no? O sea, no existió nomás porque a alguien se le ocurrió, sino porque alguien con esa condición de vida dijo, esto es una necesidad y ¿cómo la vamos a cubrir? Por derecho, ¿cómo lo vamos a cubrir? ¿No? Precisamente por esto, porque todos tenemos derecho a tener acceso pero existen adaptaciones razonables, existen formas, siempre y cuando sea respetando por completo la integridad de la persona, ¿no? Claro, digo, y eso es parte esencial de los derechos. Yo te brindo la información, te brindo todas las posibilidades para que tú decidas. Entonces, he ahí la importancia, porque le vamos a dar información para que él decida. O sea, es esto. Obviamente, como parte de tu desarrollo natural y sexual, vas a tener necesidades, inquietudes, deseos. Bueno, te planteamos las formas en las que puedes trabajarlos. Exactamente, y teniendo ya la información, estando preparado a lo que sí puede, más bien a lo que tiene derecho que tome la decisión de que sí me gustaría, o ¿sabes qué? No me gustaría, que también es muy válido. Y ¿sabes qué? Una parte importante, creo, de difundir la cartilla es que los papás lo sepan. Porque, y nosotras que trabajamos con papás, pues es que decía Vane ahorita, el niño no tiene conflictos para aprender nuevos contenidos y para que le hablen de sexualidad. El conflicto lo tenemos los papás, ¿no? Claro. Por nuestra formación, etcétera, ¿no? Entonces, es súper importante que los papás sepan
cuáles son los derechos que tienen sus hijos, ¿no? Para que se quiten esta idea de que son unos angelitos, de que no tienen necesidades porque sí las tienen, Claro. que no las expresen porque pues al final de cuentas aprendemos a no expresar ese tipo de necesidades, tengamos una discapacidad o no la tengamos, Totalmente. porque no lo hablamos abiertamente con nuestros papás. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo si son no hablantes, eso es lo que hacemos mucho hincapié cuando damos el taller, se puede expresar en conductas donde se muestren irritabilidad, agresividad, porque en especial en un pico de la etapa de adolescencia donde hay un despliegue hormonal tremendo y no se sabe identificar qué necesidad tiene, o sea, a diferencia de quiero ir al baño, Claro. quiero comer, quiero dormir, pues cuando no se sabe identificar la necesidad, pues no se puede atender, y si no se atiende, entonces hay todo un desajuste y que se ve en conductas Por supuesto. que luego no saben ni cómo atender. Bueno, pues medíquenlo, ¿no? Para que esté claro, tranquilo. Claro, y qué importante lo que dices, porque hablamos de conductas, pero también me gustaría decirle comportamiento, porque también cuando hay alguna situación que se vive en tema sexual, que no fue cómoda, digamos una violencia de alguna manera, pues el comportamiento cambia. Y cuando a lo mejor no tienen esta confianza de acercarse o decirnos, o cuando no son hablantes, o estas situaciones, también nosotros tenemos que tener estas antenitas Claro. súper pendientes de qué está pasando, ¿no? Sí, para descifrar estas manifestaciones a través de comportamientos no, pues que son más a través de conductas, y Exacto. que sí las hay y sí las abordamos en el taller. Exacta, justo esto, porque también es importante que conozcamos estos derechos. ¿Por qué? Porque también cuando sufren algún tipo de violencia, saber qué hacer y cómo hacer. Y esa es otra pregunta, de que cuáles son los derechos de los niños o niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual. O sea, ¿están protegidos por la ley o qué pasa? ¿No? Existe todo este proceso, está documentado, lo podemos encontrar en esta cartilla. ¿Dónde viene esa información? Hay una cartilla independiente en el caso de para los niños que han sufrido algún tipo de violencia. Ajá. Pero igual, si las personas que nos están viendo googlean, pues van a Ajá. encontrar que hay diversidad acorde a las necesidades. ¿Por qué? Porque obviamente las necesidades son particulares y específicas. Exactamente. Y sin embargo aquí, en cuanto al tema de violencia, un tema importante que hay que mencionar es precisamente el que no se considera en muchas ocasiones la violencia. Se considera como parte de la dinámica, ¿no? Wow, claro. De tal forma que pues muchas veces se ve como algo natural, ¿no? A lo mejor pensando en una conducta, como decía Vane, disruptiva, en una persona con discapacidad, que a lo mejor surge por sus necesidades no identificadas ni de él ni de la familia, y a lo mejor esto hace que yo ejerza violencia, ¿no? Porque ya no lo aguanto. Pero pues a mí, pues a lo mejor toda la gente va a decir, no, pues es que tenía que hacer algo para controlarlo, ¿no? Y claro. Eso me lleva pues a ejercerla con un argumento, ¿no? Claro, y normalizamos el tema. Se puso muy agresivo y violento conmigo, pues lo que hice fue sedarlo, ¿no? Sin embargo, o internarlo, claro. El punto es que nos falta trabajar mucho la sensibilidad en estos temas, en identificar que una persona con discapacidad no solamente necesita que le des una asistencia, sino que necesita que también desarrolle su autonomía para que pueda ser independiente dentro de sus posibilidades, para que también aprenda a identificar sus necesidades y a buscarlas. Definitivamente, muchas personas juzgan el comportamiento, el impulso, a lo mejor en no hablantes con apoyo alto, para autistas en específico que tienen a lo mejor un arranque difícil que manejar, y justo esto hacen, ¿no? En la medicación, o a dónde lo llevo, dónde aceptan adultos, o sea, que me ha tocado leer comentarios difíciles de procesar, de ya traté todo, necesito un lugar donde llevarlo, y que no es la solución, no es la solución, es brindar herramientas, siempre.
Y que algo importante, digo, creo que también es comprensible entender a los papás, ¿no? Hay un desgaste tremendo porque pues socialmente no hay muchas condiciones, es pues muchas de las ocasiones lidiar mucho, ¿no? Por ejemplo, no hay vías de acceso fáciles, digo, para algunos tipos de discapacidad, o hay mucha saturación en la atención de los servicios, y eso también va generando un desgaste y frustración en los adultos cuidadores. Totalmente. Entonces, es importante pues que se les brinde información para que sepan, ¿no? A lo mejor van a decir, no, pero es sumamente necesario, porque no todos los papás no van a permanecer de por vida, ¿no? Entonces, algo importante que podemos hacer como papás es brindar herramientas para que sean independientes. Totalmente de acuerdo. Pero esto también tiene que ser auspiciado por el Estado, ¿no? Porque no nos sirve de nada que el papel esté muy bonito. En cuanto tienen derechos, pues si son agredidos sexualmente, por supuesto, al igual que cualquier otro niño. Pero ¿cómo vas a garantizar ese derecho si no tienes personal capacitado para hacer una entrevista? Claro. No va a funcionar. O que esté adaptada esa entrevista. O que tenga un acompañante. O sea, ¿cómo lo va a realizar? Claro. Cuando una de las barreras es la de la comunicación. Entonces tendremos que pensar en personas habilitadas con este tipo de tableros y la comunicación, pero eso también tendría que venir de casa para facilitar eso como herramienta. Claro. Pero pues si no se hace en la casa, no se tiene en las instituciones, pues claro, van a seguirse viendo muy bonitos los derechos. Por supuesto, y qué bueno que tocas ese tema, porque tenemos que empezar por algo, y si los papás tenemos que empezar por eso, tenemos que empezar a informarnos, a romper estos tabúes, o sea, y empezar a tener la información correcta, actualizada y sobre todo herramientas, porque una cosa, sí, ya me eché los libros, sí, ya leí por todos lados, y ahora, ¿cómo voy a aplicar esto? ¿No? O sea, no podemos llegar y querer hacer revolución nada más por nomás, sino tenemos que saber cómo intervenir con nuestros hijos, cómo intervenir ante la sociedad, cómo empezar a llegar en estos diferentes medios. Y con apoyos económicos, porque aquí también eso es bien importante. Todavía se marca más la injusticia cuando económicamente no tienes acceso para dar terapias, ¿no? O sea, cuando estás en una familia donde el ingreso te permite tener acceso a un dispositivo de comunicación alternativa y aumentativa, cuando vas a la terapia, cuando es y cuando no. Exacto. O sea, sí tienen los derechos, pero si tú como Estado no garantizas que haya estos servicios disponibles para las personas que no tienen acceso por sus propios medios, pues entonces no se está cumpliendo. Claro, hace falta mucho por hacer, y esto me llevaría, ¿qué sugieren que hace falta? ¿Qué sugieren? ¿Qué hace falta? ¿Qué tenemos que pedir? ¿Cómo lo hacemos? Algo importante pues es que papás, mamás se eduquen, ¿no? Decimos que la educación sexual es un tema básico, porque a partir de que yo vaya trabajando, y algo importante que nosotros reiteramos mucho es generar este vínculo de confianza y seguridad con nuestros hijos. Si yo desde edades tempranas trabajo en eso para que mis hijos tengan la confianza, pues llevo las de ganar. Y si a lo mejor aprendo de sexualidad, identifico las fases del desarrollo sexual y las necesidades que va a ir presentando, y lo puedo ir acompañando, puedo ir brindarle las herramientas o la información que necesita, porque lo ideal es que yo como papá lo haga. Claro. ¿Sí? Claro. Ya cuando esté mayor, bueno, pues ya él tendrá ya una base para él hacer sus propias búsquedas. Pero si yo no le di una línea, cuando llegue adulto, por ejemplo, lo va a buscar. Va a tener acceso a un dispositivo y va a buscar, y posiblemente no sea la información más adecuada. Claro. Por eso, igual, tanto en población neurotípica con alguna discapacidad, es importante que yo, papá, sea el vínculo que le dé esa confianza y que le muestre esa parte natural de la sexualidad. Claro, ya pasó esta época de los papás obedezco porque me da miedo que mi mamá se vaya a enojar, ¿no? O sea, mejor porque lo digo yo. O porque lo digo yo. Eso es clásico, ¿no? Porque soy tu mamá y ni modo, y así. Soy incuestionable. Exacto. ¿No? Son mis reglas. Que eso es siempre lo que decimos. No se puede dar una educación preventiva, por ejemplo, en el ASI, cuando en casa lo que se vive y la perspectiva del niño es: yo no tengo voz,
yo no puedo tomar ninguna decisión sobre mi cuerpo o sobre mi vida. O sea, si no plantamos esta semilla de la libertad, de la capacidad de juicio, de pensamiento crítico, de cuidado, autocuidado, claro, de relación solidaria con otros, pues, de respeto, pues entonces eso no. Claro. Y ojo, porque muchos padres de familia, cuando tocamos este tema en una reunión o algo, me dicen, uy, no, estás jugando con fuego porque es una línea muy delgada, porque luego se ponen al tú por tú. Y yo a veces volteo y les digo, no es que sea el tú por tú, o sea, yo sí le digo por lo menos a mi grande, volteo y le digo, a ver, ¿no te parece lo que estoy diciendo? Debáteme, dime qué piensas, o sea, quiero escucharte. Susténtalo, exacto, necesito, y yo te daré también, ahora sí que mis argumentos de por qué necesitas cuidarte, por esto, y no sé, cuál sea el caso, porque dicen, yo le pongo el suéter cada que hace un poquito frío, pero no, es que no quiero, tengo calor, le digo, bueno, ok, pero nota que el tiempo, o sea, tienes que como argumentar un poco más las cosas. Es que ese es el problema de que en casa, como dice Telma, no se vea esta información, porque ¿qué creen? En la escuela ya lo reciben, o sea, en la escuela les hablan de derechos. Entonces por eso es que también se están encontrando en muchas familias con que no me parece, o sea, que los niños, o sea, te los empoderan en un espacio y no me parece, no quiero esto, y en la escuela, no, a mí aquí mis chicharrones truenan y allá dile a la maestra que sabe que... Entonces, no hay congruencia. No hay una congruencia. Claro. Y a la par es voltear y decir, bueno, ¿qué quiero? Ahorita que obedezca en tu casa, pero no va a vivir en tu casa toda la vida. O sea, tienes que prepararlos para que van allá afuera, porque se van a topar con este tipo de situaciones, porque son vulnerables. Es que si yo los hago obedientes solamente por obedecer, nunca van a luchar por sus derechos. Porque exacto, el mensaje que yo le doy cuando hago una intervención desde el autoritario es, yo soy la ley. Claro. Se acabó, punto. ¿Qué tienes que decir al respecto? No me interesa porque yo aquí soy la ley. Pero sí quiero que vaya y se defienda y, le doy un zape si se lo sonaron allá en la escuela porque no se defendió. ¿Cómo se va a defender? Claro. No conocen la autoridad y eso es lo que muchas personas no entienden. Hay un autor que habla de esta evolución moral que se va teniendo un ser humano, pero con esa clase de educación no, aunque se tenga la capacidad para hacerlo, no se provee, porque el ser humano somos criaturas a medio hacer, a diferencia de animales no humanos, traen un programa. Exacto. Y su aprendizaje es más limitado, el de nosotros es muy amplio, pero si no se fomenta, se queda en lo pues más primitivo. Exactamente. Que por eso es que hay mucha persona que no piensa. O sea, claro, tiene mucha información, pero en la actualidad tenemos el problema es que no piensan. No están haciendo este discernimiento entre la información que tienen y la aplicación y ese es un problema que parece que es ahí y nadie lo ve. Exactamente, y eso es eso es una de las razones por las cuales me encantan sus talleres, porque es este desarrollo de habilidades, porque no nada más brindan la información, sino que intentan hacer el desarrollo de la habilidad a padres de familia para poder aterrizar esta información con herramientas para ahora sí que blindar a nuestros hijos en este tema que se nos hace muy difícil a nosotros los padres de familia, que es la sexualidad. Que recordemos que tenemos derechos sexuales todos, los niños, los adolescentes, los adultos, y que tenemos que blindar a nuestros hijos porque son muy vulnerables, teniendo una discapacidad y no teniendo una discapacidad. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Y creo que nuestra responsabilidad como padres de familia es esto que mencionas, es informarnos, pero no solo eso, es esta parte de desarrollar esta habilidad para poder aplicarlo y finalmente crear este vínculo de confianza para que nuestros hijos tengan la confianza de cualquier situación, poder voltear con nosotros y decirnos, y no volteen a lo mejor con la persona equivocada, ¿no? A pedir ayuda. Entonces esto me parece maravilloso. Yo como siempre les doy las gracias de que nos estén acompañando aquí en Abriendo Camino. Ahora, para cerrar, si a alguien le gustaría tomar un taller con ustedes, de todos los que imparten, porque sé que aparte ya tienen más. Yo ahorita, si quieren mencionarme los talleres que tienen y dónde las pueden encontrar, por favor. Muy bien.
En Instagram nos encuentran como educarte_con_Telma y Vane, así Ajá. pegadito. Y ahí generalmente tenemos todo el anuncio de los talleres, Ajá. que va desde prevención del ASI, Ajá. tanto en versión neurotípica con enfoque en autismo. Ajá. Tenemos varios proyectos porque son necesarios para articularlos, Ajá. porque precisamente trabajamos a través de competencias. Ok. Pero ese es como ahorita el que tenemos de base, de educación sexual integral, y pues también tenemos el de disciplina positiva, que entre los tres van juntos. Maravilloso, y la verdad es que a mí me ha gustado mucho cómo han manejado los talleres. No sé si estamos pasando alguna información importante que nos haga falta. Sí, que cuando se habla de derechos también se habla de responsabilidad. O sea, eso es muy, muy importante. No se puede entregar libertad a neurotípico o neurodivergente si no va acompañado de responsabilidad, porque necesita entender toda persona, adulto, niño, lo que sea, que existen consecuencias de nuestro actuar o también de nuestro no actuar. Claro, no todo es hermoso en esta vida. Claro, entonces por eso, o sea, en lugar de seguir teniendo miedo y no hablar de esto, pues también se tiene que profundizar. O sea, ver TikToks no te hace experto en nada. Correcto, correcto. Acérquense con los profesionales, porque la prevención y la educación va más allá de identificar cuáles son las partes privadas y públicas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y una parte importante, ¿no? Pues la revisión personal. Siempre, si algo me hace ruido, bueno, pues es importante yo poner atención en eso para poder dar una mejor orientación o un mejor acompañamiento a otras personas, ¿no? Porque en nuestra práctica lo vemos, ¿no? Ay, el taller está bien chido, ¿eh? ¿No? Sí, padrísimo, ¿no? Interesante, un tema importante. Pero cuesta trabajo, sí. Cuesta trabajo entrarle, ¿no? Porque pues es un mundo desconocido. Entonces, entre más pronto ingresemos y les demos obviamente esas herramientas a nuestros chicos, pues lo van asumiendo de forma natural. Y como decía Vane, no le podemos dar solamente el derecho, sino también las responsabilidades. Y cuando educamos en sexualidad, el objetivo es que sea de manera integral, que te enseñe a ti la base para que tú decidas cómo quieres vivir tu sexualidad, pero informado, con desarrollo de competencias que te permita vivirla de forma plena, no nada más a nivel de conocimientos o de información, sino que sepas cómo proceder, cómo vivir, que identifiques lo que pasa, lo que sientes y que obviamente seas consciente de las acciones que haces. Pueden tener consecuencias, ¿no? Exacto. Positivas o no. Exacto, exacto. Muchísimas gracias por eso. Y y bueno, también creo que es muy importante que a veces como mamás nos suceden o tenemos una situación en casa, ¿no? Y lo primero que hacemos es a lo mejor contactar a la amiga, ¿no? A ver, amiga, cuéntame, ¿cómo le hiciste? Me está pasando esto, ¿qué hago? Y yo de verdad, yo no digo que no esté bien apoyarte con alguna mamá o una amiga, ¿no? Pero creo que donde debemos de encontrar el apoyo es en donde encontremos la información que nos puede apoyar con habilidades y con información asertiva. Y por eso, si tienen alguna situación, pueden contactar a Telma o a Vane, ya sea por Instagram, para que de alguna manera las puedan orientar o que tomen un taller o que de alguna manera les ayuden a ver cuál sería la mejor opción ante esa situación. No digo que la amiga vaya a estar mal, pero siempre está mejor contactar a un especialista. Es que son niveles de atención. El círculo de amistades o de familia nos ayuda a brindar contención. Exacto. Porque yo no puedo hacer una intervención adecuada si estoy con mucho miedo o mucha tensión. Entonces, sí, bueno, háblenle a la amiga, desahóguense. Amiga, si nos estás escuchando,
no de eso, Claro. como el consejo específico, ¿no? Claro, Sino claro. ya tan solo sentirnos escuchados y atendidos, eso ya en sí es una, de primera instancia, una paso. muy buena intervención. Ujú. Y entonces ahora sí ya ir con los, a visitarnos a los profesionales en esta materia para entonces empezar a trabajar. Pero sí necesitamos fortalecer estas relaciones de apoyo, porque no solamente tiene que ver con que las familias se eduquen, sí, las familias nos tenemos que educar y tenemos que hacer comunidad, porque Exacto. dentro de las familias que tenemos hijos con alguna condición, creo que la organización es importantísima, porque no se ha ganado ningún derecho a lo largo de la vida sin organización. Claro. Tiene que haber un empuje, porque por sí solo, pues, quien tiene las cuotas de poder no lo da fácilmente. Entonces hay que trabajar por ello. Por supuesto. Y bueno, Algo importante también, ahorita que decía, la amiga de la contención. sí, Sepan que, bueno, por lo menos nosotros trabajamos mucho las asesorías psicoeducativas. Muchas de las ocasiones a lo mejor necesitan precisamente descargar, entender. Y en la experiencia, cuando sucede algún tema sexual con niños, adolescentes, es como apoyarles, brindarles la información, nada más para que entiendan, ¿no? Que muchas conductas tienen que ver con el desarrollo natural, pero ante este desconocimiento pues se genera toda una crisis, ¿no? Por supuesto. Porque los Ya papás se vieron yendo a la correccional, pues. o tememos que algo malo O algo les les haya pasó, pasado, ¿no? Por Entonces, supuesto, claro. también esta parte de servicios brinda como mucha tranquilidad y obviamente información, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, nos llega algún caso, lo trabajamos a lo mejor en lo individual y ¿sabes qué? Te ahorraría mucho. Tómate el curso, ¿por qué? Porque necesitas conocer toda esta información y sería mucho más efectivo, ¿no? Entonces, porque como no nos lo han enseñado y tampoco Claro. fue un requisito para antes de iniciar a tener hijos, Ujú. entonces es importante que sepan que en el momento que yo necesite algún apoyo a un especialista, se puede buscar esa información, se puede buscar ese refuerzo que me permita comprender y buscar una solución a esa situación en concreto que se me presentó. Totalmente de acuerdo. Y precisamente por eso quise hacer este episodio, porque a la hora que yo tomé el taller con ustedes Fue un tema. y encontré la parte de derechos sexuales, me pareció importantísimo y divulgar toda esta información. Así que muchísimas gracias por haber estado A aquí. Les voy a también compartir información de dónde pueden encontrar a Vani y Telma. Tienen material didáctico nuevo que están sacando que está padrísimo. Pondremos toda la información aquí en la pantalla. Pero si ustedes tienen algo que compartirnos, algún comentario, no olviden ponerlo aquí en el episodio. Los estaremos leyendo. Y nada, ahora sí que este es un gran camino que se abre. Entonces ustedes ya, como ya saben, cada vez que se abre un camino, se abre una oportunidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.